¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con toda la información tempranito en la primera edición de MBD Noticias. Les saludamos con muchísimo gusto a todos los que nos están siguiendo a través de la señal abierta, 6.1, también a través de todos los cables del país, a los que nos están siguiendo en vivo a través de tvciudad.uy, que son muchos a lo largo de todo el país y de todo el mundo también, a través de YouTube y de la radio 107.7 FM Uniradio, la radio de la querida Universidad de la República. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo hoy. Viernes 7 va a estar con nieblas, neblinas, una máxima anunciada de 29 grados, una mínima de 17. Mañana sábado, una máxima de 32 grados. Va a ser mucho calor, 19 la mínima. Y el domingo, 29 grados, la máxima y la mínima 21 grados. Así que un fin de semana que promete para disfrutar. Vamos a ir al adelanto de los temas que tenemos hoy para compartir con ustedes, porque se completaron las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, entre los que se destacan la titular del Servicio de Comunicación Audiovisual. Hablamos de SECAN, Erika Hoffman, periodista, Gustavo Berriel, Martín Caraxiún en los institutos de música, artes visuales, Gustavo Zidane también en artes escénicas y Valeria Tanco, nuestra compañera y colega al frente del Instituto Nacional de Letras. Otros temas, en el ámbito político, la Convención de la Coalición Republicana proclamó a Martín Lema por el Partido Nacional, Virginia Cáceres por el Partido Colorado y Roque García por Cabildo Abierto como los tres candidatos de la coalición para la Intendencia de Montevideo en las próximas elecciones departamentales y municipales de mayo. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, PDCIBA, está enfrentando una crítica situación en materia de liquidez debido a atrasos en las transferencias del gobierno central que alcanzan los 20 millones de pesos. Hay muchísima preocupación por este tema porque es un organismo fundamental, el PDCIBA, entre otras cosas para el desarrollo obviamente de la ciencia y de la investigación. Y en el ámbito internacional, el presidente de Brasil, Lula da Silva, defendió ayer el derecho de los BRICS a crear una moneda alternativa y reemplazar al dólar como divisa de referencia en las transacciones. Esto ha tenido obviamente muchas repercusiones que las vamos a compartir con ustedes. En Ecuador finalizan oficialmente las campañas electorales de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo, donde aparecen como favorito el actual presidente Daniel Noboa y Luisa González, candidata del expresidente Rafael Correa. Vamos a estar compartiendo la entrevista central, un encuentro con el nuevo director de la Comedia Nacional, con José Miguel Onaindia, un hombre de la cultura, un argentino que eligió Uruguay para vivir, un hombre fascinado por la cultura, uno de esos espectadores permanentes. Bueno, vamos a hablar con José Miguel Onaindia a propósito de cuál va a ser la impronta que va a tener la Comedia Nacional, que ya viene con varias sorpresas desde que estaba Gabriel Calderón y que bueno, ahora vamos a ver qué impronta le va a dar José Miguel Onaindia. Vamos a ver cómo está la ciudad, ¿les parece? Allí Pablo nos está mostrando. Cebollatí desde Minas, perdón, hasta Lorenzo Carnelli hay obras de saneamiento, así que hay que tener cuidado por allí. También en General Flores y Olmedo, hasta las 15 horas habrá trabajo de podas. Y en Valle, Presidente Valle, entre Boulevard Artigas y Juan Ramón Gómez, hay un corte total. Así que son algunos de los puntos en los que hay que tener cuidado, a esta hora y durante toda la jornada en la capital. Vamos con el desarrollo de la información. Como decíamos, hay nuevas autoridades anunciadas en el Ministerio de Educación y Cultura. José Carlos Maía, el ministro designado de esta cartera, presentó a las nuevas autoridades que va a tener el organismo. Según señaló Maía, las designaciones tuvieron que ver con la idoneidad, la capacidad, el profesionalismo de los elegidos y también primó un criterio de renovación. Tuvieron que ver fundamentalmente con dos o tres cuestiones. La primera, por supuesto, la idoneidad, la capacidad y la profesionalidad que tienen las personas a la hora de haber desarrollado ese tipo de actividades a las cuales se les se les ha dado la responsabilidad. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con un criterio de renovación. Todas las personas que están al frente de las responsabilidades que determinamos son compañeras y compañeros que efectivamente tienen una trayectoria muy importante, tienen un conocimiento del área donde están y además supone una renovación de cuadros de gobierno, que creo que es muy importante para el país y lo es para la izquierda también. Y de ese lugar
agrego que son personas que tienen un compromiso ético y profesional muy grande. Desde ese punto de vista creo que vamos a hacer un gran aporte. Hay nombres que ustedes ya conocen y son nombres que están vinculados a las actividades a las cuales fueron designados. Como decíamos en los avances, el PDCIBA es el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, nada más y nada menos, está enfrentando una situación crítica en materia de liquidez. Esto es por los atrasos que hay en las transferencias del gobierno central que alcanzan los 20 millones de pesos. Esta situación además ha provocado otros retrasos en los pagos a las investigadoras, a los investigadores y a empresas proveedoras de insumos científicos. Hay gran preocupación por este tema. PDCIBA es el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas que depende del Ministerio de Educación y Cultura. Apoya la investigación y los posgrados en matemática, biología, física, geociencia, informática y química. Tiene 2.000 investigadores y 1.000 estudiantes de posgrado. PDCIBA se manejaba con partidas mensuales que están programadas y conveniadas con el Poder Ejecutivo, pero a partir de octubre del año pasado o septiembre empezaron a disminuir esas partidas y estamos recibiendo apenas el dinero para el pago del salario del personal. ¿Esto qué significa? Y eso significa atrasos muy grandes, compras al exterior que estaban pautadas en dólares y que el dólar tuvo un cambio significativo en estos meses. Significa también proveedores nacionales a los que no le estamos pagando y significa también adelantos de su bolsillo que hicieron los investigadores y los estudiantes y que no estamos pudiendo reembolsar. Bien, ¿quién debería haber pagado o haber comunicado el no pago? El PDCIBA recibe sus fondos a través del Ministerio de Educación, pero a su vez el Ministerio de Educación lo que hace es pasar fondos que recibe del Ministerio de Economía y Finanzas. En el Ministerio de Educación, particularmente allí en Planificación Financiera, sé que han hecho todo lo posible, pero bueno, es desde Economía que nos están llegando los fondos. ¿Cuál ha sido la explicación además de lo que le han dicho? No hemos tenido explicación. ¿Han podido hablar con el gobierno entrante sobre la situación? Bueno, sí, nosotros nos comunicamos con quién va a ser la autoridad de la OPP, el contador Arim, economista Arim, y él nos dijo que es consciente de la situación, que por el momento no se puede hacer nada y que espera poder empezar a actualizarse o a regularizar, mejor dicho, los pagos a partir de marzo. Bueno, en el ámbito político ayer fue noticia esa coincidencia entre el el futuro presidente Yamandú Orsi y el presidente actual, Luis Lacalle Pou, que fueron a la última sesión del Congreso Nacional de Intendentes. Es la última realizada en este periodo, en esta administración. Lacalle Pou agradeció en ese ámbito a las intendentes el trabajo conjunto, puso como ejemplo el plan Avanzar y además los jornales solidarios, porque los hicieron obviamente en coordinación entre el Ejecutivo y las comunas, y además de destacar la importancia que tiene que tanto Orsi como Carolina Cose lleguen al Ejecutivo justamente desde los gobiernos departamentales. Ahora estoy pensando que los que vienen fueron los dos intendentes, el presidente electo y la vicepresidenta. Y vaya si es importante que de haber ejercido un gobierno departamental se pueda llegar al Poder Ejecutivo o a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hay un conocimiento acabado. Ahí está la descentralización, ahí es donde se acortan los 500 kilómetros. Porque es gente que es del interior, es gente que es de tierra adentro y que tiene la oportunidad de aplicar políticas públicas para todo el país desde su conocimiento, de su terruño, de sus afectos. Y eso es muy importante. Bien, en este ámbito Yamandú Orsi habló también, destacó, básicamente hubo coincidencia en el trabajo del Congreso de Intendentes con los gobiernos departamentales y las agencias nacionales, orientado, dijo, a mejorar la gestión, a planificar las partidas presupuestarias del gobierno central y a aprovechar mejor los recursos y bajar las deudas, dijo Orsi. Remarcó que de esa manera se logró obtener fondos de organismos internacionales para poder desarrollar proyectos. Éramos poco creíbles como instituciones. O por lo menos no éramos instituciones serias. Y esos relatos yo los he hablado mucho con Carlos, por ejemplo. Y fue dándose a lo largo de los años, y no me acuerdo qué año, pero no importa, una transformación donde hay cosas que ya no se nos ocurre. El planteo que tú me haces, Cacho, bueno, que las partidas sigan viniendo, eso es algo que hace tiempo está instalado. Y es de las cosas que a nadie se le puede ocurrir, incluso los mecanismos de compromiso de gestión y de cómo
de pagarle a los entes, nos hace ser instituciones serias a tal punto que algunos de nosotros, bueno, iniciamos un camino de búsqueda de recursos extraordinarios a partir de los fideicomisos, pero no solo eso, instituciones de crédito que están afuera del país nos miran y nos han dado señales de que nosotros podemos ser también sujeto de confianza. Eso no se decreta. Eso, y a ver, y por suerte pasaron 20 años y quiere decir que han sido varios los actores y las actrices que se han hecho cargo de que las cosas sean así. Y de muchos de ustedes y de los que estuvieron, hemos aprendido y mucho. Seguimos en el ámbito político porque ayer el senador frente amplista reelecto, Mario Vergara, oficializó su precandidatura a la Intendencia de Montevideo. Dijo que la eficiencia en la gestión va a ser una de las prioridades. Además agregó que la recolección es uno de los principales desafíos y aseguró que claramente la gestión de la basura es lo que más lo va a ocupar a él en su gestión en caso de ser electo. Vergara indicó que la gestión de los residuos requiere una visión de mediano y largo plazo para construir un departamento más limpio y sostenible sin descuidar las urgencias del presente. En los primeros meses de gobierno vamos a tener delineado un plan específico vinculado a cambios vinculados a la recolección y la gestión de los residuos, que creo yo es hoy la principal demanda que tiene la ciudadanía del departamento. Sin recursos no hay políticas posibles. Vamos a tener que volver a ordenar el vínculo financiero con el gobierno nacional, que fue tan discriminado. Montevideo, Canelones fueron tan discriminados por parte del actual gobierno en cuanto a retasear recursos, a retasear programas, a bloquear financiamientos. Fíjese que el Partido Nacional bloqueó el financiamiento que había solicitado la Intendencia para las tareas de limpieza y ahora utiliza el tema limpieza como caballito de batalla electoral. El plenario departamental de Montevideo del Frente Amplio se realizará el próximo lunes 10 de febrero y definirá cuáles serán las 3 candidaturas a la Intendencia por la fuerza política. Y la Convención Departamental de Montevideo de la Coalición Republicana aprobó en las últimas horas las candidaturas a la Intendencia de Martín Lema, en representación del Partido Nacional, de Virginia Cáceres, representando al Partido Colorado, y de Roque García, representando a Cabildo Abierto. En los discursos hicieron énfasis todos en que el gobierno departamental precisa un cambio de gestión. Yo elijo creer y realmente lo que tengo para contarles es que estoy muy, pero muy contento porque realmente estoy convencido que recuperar Montevideo se puede. Muchas gracias. Y necesitamos salir a recorrer todos los rincones de este departamento, primero con humildad, con la humildad de escuchar al vecino y de tratar de entender cuáles son los problemas que tiene. Con convicción, tenemos que salir con la convicción de que nuestro proyecto es el mejor. Y tenemos que tener pasión, porque si no tenemos la pasión de convencer a los montevideanos de que nuestro proyecto es el mejor, no los vamos a convencer de que nos acompañen y que nos den la posibilidad de generar el cambio. Es imposible seguir viviendo con naturalidad entre la basura y tomarlo como parte del paisaje. Es imposible demorar y perder horas y horas de los montevideanos para trasladarse de un lugar a otro. Es imposible no poderse bañar en las playas de Montevideo por el contacto con materia fecal. Bien, y durante la ratificación de su candidatura como intendente de la Coalición Republicana, Martín Lema, a quien veíamos, respondió las críticas que el también candidato a la Intendencia de Montevideo, Mario Vergara, le realizó en su presentación en la sede del Frente Amplio. Vergara había señalado de curioso que Lema pusiera énfasis en la limpieza de Montevideo cuando el hurgado de contenedores aumentó, según el economista, como consecuencia del crecimiento de las personas en situación de calle durante la gestión de Lema justamente al frente del MIDES. Si el economista Vergara no empieza a estudiar, a Susana Arbeleche lo va a seguir rezongando. Lo primero que tiene que hacer Vergara es sentarse a estudiar. Cuando hablamos de personas en situación de intemperie, el mayor aumento se dio en el periodo pasado, gobierno del Frente Amplio, entre 2016 y 2019, con un aumento de 88% de personas en intemperie.
¿Sabe lo que decía el intendente del Frente Amplio del momento? Que los problemas de basura tienen que ver con la capacidad de consumo, con el aumento de la capacidad de consumo. O sea que cuando se dio el mayor aumento de personas en situación de intemperie, lo que decían las autoridades del momento era que eran por problemas de consumo. Desde la Intendencia se fomentó durante años que vivir en la calle es un derecho. Seguimos con el Partido Nacional porque el senador de ese partido, Carlos Camí, coordinador además de la bancada, se mostró crítico con la definición del candidato de su partido a la Intendencia de Artigas. Hablamos de Emiliano Soravilla, quien confirmó que va a designar a Valentina Dos Santos como secretaria general de la comuna. No se puede prohibir que lo sea porque la condición político-partidaria no define la posibilidad que tiene un intendente de nombrar secretario general o director o directora a alguien que sea de otro partido político. Personal de confianza, digamos. De confianza personal, hay muchos casos. Por lo tanto, eso no escapa. Ahí, ¿no? En todo caso, habría que preguntarle al candidato Soravilla que le propuso si él no se siente afectado en su condición de candidato del Partido Nacional de desconocer una resolución o el fundamento de una resolución que por 2 veces en 6 meses de forma unánime el Partido Nacional de manera contundente ha planteado sobre los comportamientos de esta ciudadana, que aparte no integra ya el Partido Nacional. Es una decisión oblicua, digamos, respecto a lo que el directorio dijo claramente, y lo que no tengo dudas es el sentir partidario. Estará prevaleciendo una visión estratégica que entenderán dar resultado. ¿Te parece que está mal eso? Bueno, yo no lo haría sin duda. Para mí está mal. A ver, ¿cuál fue la decisión que el Partido Nacional tomó en este tema? Fue doble. Primero, la justicia actuó, condenó por la comisión de un delito a una jerarca, a una exdiputada, que admitió el delito, porque el tenor de la pena surge de un acuerdo abreviado. Pero también, aparte de eso, y corresponde que sea parte porque son carriles distintos, una valoración ética y política de que una persona no puede apartarse de las más elementales normas éticas en el manejo del dinero público y de la gestión de los recursos de la gente, no solamente en representación, en nuestro caso, de un partido, del Partido Nacional, sino de la representación de la confianza ciudadana que la vota. La vicepresidenta electa Carolina Cose dijo que la reducción de la jornada laboral semanal sin pérdida de salario, que es una medida, una iniciativa que está impulsando el PIT-CNT, debería ser parte de un proceso que requerirá el aumento de la productividad para que sea sustentable. Cose participó del cierre de un seminario sobre el futuro de trabajo que se realizó ayer en el Palacio Legislativo. Uno de los 3 puntales que marca el programa de Frente Amplio es el retorno a los 60 años. Lo marca como uno de los 3 temas conceptuales. Por lo tanto, habrá que estudiarlo en ese diálogo social. Cose también se refirió a la posibilidad de reducir la jornada laboral planteada por el PIT-CNT durante una reunión con el presidente electo Yamandu Orsi. Es un proceso que sin duda requerirá aumentar la productividad. Y por lo tanto, al aumentar la productividad, no se trata de que la fuerza de trabajo, digamos, trabaje menos horas y los productos sean menos. Entonces, ahí está el enorme desafío. Esto requiere introducción de tecnología, requiere capacitación de los trabajadores, requiere cambio de procesos, requiere todo un cambio en las empresas, en su personal, ¿verdad? ¿Un cambio legislativo, como por ejemplo usted ponía la ley de las 8 horas? Falta, ¿no? Primero hay que llevar adelante el proceso, pero quiero decir que esto es un proceso, tampoco podemos salir a discutir tipo eslogan, que esto va a ser mañana o dentro de un mes, es un proceso que hay que trabajarlo. Seguimos hablando de trabajo porque el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goni, presentó justamente un informe sobre el peligro de la eliminación de puestos de trabajo a causa del desarrollo de la inteligencia artificial. Dijo que una posible reducción de la jornada laboral estará condicionada a la incorporación de estas nuevas tecnologías por parte de los empleadores. Plantear reducción de jornada laboral sin la incorporación de estas nuevas tecnologías es quedarse al otro día sin esa empresa y sin esa fuente de trabajo. Hoy, la primera preocupación que tendría que tener el PIT-CNT, la primera, y yo diría que casi excluyente, es cómo incorporar en las empresas, en los empleos
estos sistemas que están haciendo la diferencia. Aquella empresa que no incorpore inteligencia artificial en forma intensiva y aquel trabajador que no sepa usarlos, más temprano que tarde lamentablemente va a quedar fuera del mercado laboral. ¿Entender la reducción de la jornada debería darse en todas las ramas de actividad o en específico? En todas aquellas que, utilizando en forma intensiva inteligencia artificial, puedan no perder productividad. Si no, en pocos días, en pocas semanas, esa empresa va a quedar cerrada. Bien, y hablando de empresas cerradas, vamos a ver cómo está la situación en Yazaki, que también preocupa muchísimo. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo, familias, muchas mujeres, la mayoría mujeres jefas de hogar. El vicepresidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Gabriel Murara, dijo que el cierre de Yazaki perjudica la imagen de nuestro país. Lamentó la pérdida de 1.100 puestos de trabajo calificado y opinó Murara que los conflictos sindicales pesaron para que la empresa japonesa tomara la decisión de irse del país. Ellos pidieron una reunión el jueves pasado y ahí transmitieron la decisión de retirarse del país por problemas de costos y algunos problemas sindicales que se reiteraban en muchos años. Y ahí nos hicieron una comparación de otros países, ellos están en Brasil, en Argentina, en Paraguay, que tenían costos acá. Costos alrededor de un 20% más caro y en productividad también otro 25% menos producían acá que en Paraguay, por ejemplo. Esta es una industria que ocupa, Yazaki, la empresa, perdón, es una industria que ocupa 300.000 personas en el mundo, en más de 40 países, y no es buena imagen que se retire de Uruguay, porque gente que puede estar o no pensando en invertir en otros lugares y pensar en Uruguay o no, se va a preguntar por qué Yazaki, que está en tantos países, con tantos funcionarios en el mundo, se retira de Uruguay. No es un buen mensaje para el país tampoco. Ayer hubo una movida muy importante por parte de las y los trabajadores de Yazaki. Hubo 2 asambleas simultáneas en Las Piedras y en Colonia, con la participación justamente de los 1.200 trabajadores y trabajadoras despedidos, pero además estaba allí el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, que resolvió por unanimidad mantenerse en estado de asamblea permanente en las 2 plantas. El presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, informó a MD Noticias que también se resolvió el respaldo explícito a lo actuado por las direcciones sindicales de ambos lugares de trabajo, de la UNRWA y de la Confederación. En el correr de la próxima semana se espera tener una nueva reunión con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social junto a una delegación de empresarios de Yazaki y Brasil que va a estar llegando a Montevideo. En la instancia tripartita que se espera concretar la semana próxima, los trabajadores van a plantear algunos caminos de solución para que la empresa continúe instalada y produciendo en el país. De no lograrse esa posibilidad, el objetivo es alcanzar la mejor solución para el despido de los 1.200 trabajadores. Hay que decir que las asambleas se realizaron ayer con el fin de mantener una estrategia conjunta frente a los despidos y que las y los trabajadores sientan el apoyo de la central sindical. Una delegación de ex trabajadores y trabajadores de Yazaki se reunió con la Comisión de Legislación de Trabajo además ayer en la Cámara de Representantes para presentar una puesta a punto de la situación luego del cierre de la empresa. Carlos Martínez, que es el secretario general del sindicato de la empresa, integrante además del ejecutivo del sindicato metalúrgico, dijo a MBD Noticias que la intención, como decíamos, es buscar una solución lo mejor posible para estas 1.200 personas despedidas que se enteraron de un día para el otro que se quedaran sin trabajo. En el ámbito judicial, tras la resolución de la justicia de otorgar prisión domiciliaria a Gustavo Penades y a Sebastián Maubecín, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosa, explicó cómo se toman estas medidas y aseguró que para que una persona esté presa antes de ser condenada se tienen que argumentar riesgos, ya sea para las víctimas o que esté entorpeciendo justamente la investigación. Lo que se evalúa es si hay algún riesgo para que la investigación lleve a un éxito final, o sea, garantizar que
esos testigos que declararon en determinado momento puedan declarar en juicio, que si hay un testigo que todavía no declaró pueda asegurarse su declaración, si hay otros imputados, que la persona que está siendo enjuiciada no vaya y los amedrente, les diga declara esto o lo otro. También asegurar un riesgo para las víctimas, que esa persona no atente contra las víctimas, no las amenace, no vaya a tratar de decirles que no vayan a declarar en juicio o que declaren una cosa u otra. Y también que esa persona pueda ir al juicio, que no se fugue. O sea, esto pasa mucho cuando las penas a recaer en esos delitos son penas muy graves, las personas pueden decir, yo no me voy a quedar esperando el juicio en mi casa y me voy a ir, voy a tratar de fugarme. Entonces, para asegurar que la persona vaya al proceso, muchas veces lo que se hace es disponer la prisión preventiva, que es la medida cautelar más gravosa. Eso es todo lo que se evalúa y no es que se diligencia pruebas, lo que se hace es argumentar. Bueno, y una vez conocida esta resolución de la jueza Marcela Vargas, que, como decíamos, decretó que pena décima o vecina esperen el juicio en prisión domiciliaria, la abogada de las víctimas, Soledad Suárez, discrepó con la fundamentación de la magistrada para cambiar las condiciones de esa medida cautelar. Suárez dijo que de ninguna manera el tiempo es un argumento suficiente para entender que bajan los riesgos. La pérdida del cargo del senador esgrimido por Vargas no es equivalente a la pérdida de poder, dijo la abogada. Nosotros entendemos que es claramente equivocada y trae consecuencias graves, que es dejar en peligro a las víctimas ¿Vos y la considerás que investigación. las víctimas están en peligro a partir de esta decisión? Creo que el peligro aumentó. La medida cautelar busca neutralizar lo más que se pueda el peligro para las víctimas, para el entorpecimiento de la investigación, es decir, que se frustren, que se lleven adelante evidencias, digamos, pruebas, y también la posibilidad de fuga. Obviamente que todo eso es lo que más nos preocupa por el rol que tenemos y porque son personas y no solo pruebas, es la situación de las víctimas, pero también la de los testigos. Quiero aclarar que no es una desprotección total, que la juez entendió que existían riesgos todavía. En noviembre del año pasado, la Comedia Nacional anunciaba que su nuevo director a partir de febrero sería José Miguel Onaindia. Onaindia es gestor cultural, abogado especializado en derechos culturales, argentino, que se encuentra radicado hace muchísimos años en nuestro país, que cuenta con la residencia ya uruguaya y que a lo largo de su amplia trayectoria se ha desempeñado, entre otras cosas, como director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, como coordinador de Cultura de la Universidad de Buenos Aires, donde también dirigió el Centro Cultural Rojas, y un currículum muy extenso que yo decía, no lo puedo compartir, José Miguel. Vamos a conocer de qué se trata, la impronta que le va a dar a la comedia. ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Y ayer, preparando la entrevista, miraba un artículo que decía la mejor manera de definir a José Miguel es como un espectador, y coincido porque a todos los lugares que voy está José Miguel, en Cinemateca, en el teatro, solista. Es mi primera profesión, mi primer oficio, espectador desde antes de ir a la escuela. Ya iba al teatro, al cine, siempre tuve me produce un gran placer participar, ver qué se hace en todas las artes, y eso me nutre existencialmente y profesionalmente, ¿no? O sea, lo hago. Para mí hay algo maravilloso que yo no siento la diferencia entre el trabajo y el placer. O sea, lo que hago en la administración cultural, por supuesto que siempre hay una zona del trabajo que es repetitiva que tiene cierta carga, pero fundamentalmente me produce mucho placer y mucho disfrute. José Miguel, usted estaba ya vinculado a la comedia, ¿verdad? Antes de ser designado. Bueno, primero fui un admirador de la comedia desde que vivía en Buenos Aires. En mi adolescencia hubo una gran gira de la comedia al Teatro Nacional Cervantes, y ya desde ese momento tomé noción de lo que existía aquí. Luego, en los viajes, yo viajé, digamos, para mí Uruguay era un territorio muy cercano, porque venía no solamente a veranear, sino muchas veces a Montevideo, a ver teatro, a ver películas, a estar
un poco, una ciudad que sentí muy, muy cercana. Entonces conocía y desde que llegué aquí, primero como espectador, porque en el primer año, yo ya hace 13 años que vivo, desde el 2012, Ajá. soy ciudadano uruguayo, tengo la ciudadanía, y empecé, desde el 2012 en adelante vi las temporadas completas de la comedia, algunos espectáculos más de una vez, pero luego mi primer función en el ámbito cultural fue ser director artístico de Teatro Solís, claro. Y allí, justo ese año, cuando yo me hice cargo, se hacía cargo de la dirección de la comedia Margarita Musto, que tuvimos un trato muy cercano, compartimos algunos proyectos. Luego en el INAE, cuando estuve en el Instituto de Artes Escénicas también, bueno, en ese momento estuvo Mario Ferreira durante todo ese periodo al frente de la dirección, y también, bueno, allí junto con el INAE promovió la publicación de una investigación de Fernanda Muslera sobre la comedia del siglo XX, del siglo XXI, perdón, y bueno, y compartimos los 3 festivales internacionales de los cuales fui director. La comedia participó activamente, incluso en el 2017, que cumplía los 70 años, fue el espectáculo, Un Otelo, fue el espectáculo que inauguró el Festival Internacional. Y en el último periodo, como fui asesor de la División de Promoción Cultural, que está dentro del Departamento de Cultura, fui la persona que representaba al Departamento de Cultura en el Consejo Artístico de la Comedia. Entonces estuve muy cercano, participé en el Consejo Artístico, muy cercano a toda esta gestión de Gabriel Calderón. Así que para mí es entrar a un lugar que me resulta familiar desde otro punto de vista. Por supuesto que hay resortes y cuestiones sobre las cuales tengo que tomar experiencia, pero sí, y es un gran placer poder estar al frente. A mí me gusta transmitirle a la audiencia que la Comedia Nacional es un elenco único, es un bien que tiene Uruguay que no lo tienen los otros países de la región, porque los elencos estatales se han perdido. Prácticamente en América solamente lo tiene México, que una compañía con menos antigüedad que la nuestra y otra forma de organización. En Europa, los países, la Comédie Française, que es un poco el modelo que tomaron Zabala Muniz y todo ese grupo de iluminados, digamos, de la década del 40, que hicieron tanto por la cultura de Uruguay y de toda Sudamérica. Ahí está, José Miguel. Bueno, la comedia viene de la dirección de Gabriel Calderón, que le dio una impronta muy especial, que nos de alguna forma llamó la atención, pero bien, ¿no? Es decir, renovó, apeló a gente joven, escritoras jóvenes, ¿no? Obras bastante rupturistas. ¿Usted va a seguir por esa línea? Bueno, sí. En primer lugar, quiero decir que Gabriel Calderón fue un director de la comedia, y además de ser director de la comedia es uno de los dramaturgos más valorados en lengua española, que está traducido al catalán. Digamos, contamos también con esas figuras del teatro, y es muy importante destacar. Yo vengo a continuar un trabajo que tiene casi 80 años. O sea, continúo soy el director que va a suceder a Gabriel Calderón, pero junto con Gabriel Calderón voy a tener en el elenco a Mario Ferreira, que fue varias veces director de la compañía en el periodo, y bueno, estoy muy cercano a los directores, y uno viene y continúa. A mí me parece que cuando hay un buen trabajo se nota sin necesidad de subrayar que uno está haciendo. Entonces, pero usted igual presentó su proyecto. Yo presenté un proyecto, a mí me siento muy avalado porque fue el elenco el que propuso mi nombre junto con otros nombres. Luego nos pidió
cuando aceptamos la invitación había que presentar un proyecto, presentamos un proyecto, entonces la elección de mi proyecto por los actores primero y por el intendente y la Dirección de Cultura de Montevideo, tiene el aval de que no es solamente un aval personal, sino un aval a un proyecto de gestión de 3 años, a un equipo de gestión, porque me van a acompañar Lucía Echeverri y Marianela Longres como productora general de la comedia y como directora de comunicación, o sea que hay un aval a esta gestión. Y en cuanto a lo que yo quiero que en este periodo que me toca, son 3 años, de aquí hasta el febrero del 28, que la comedia se expanda no solamente en sentido territorial, sino en el sentido social. Creo que tenemos, todos los que estamos vinculados a la actividad artística, tenemos la obligación en este mundo tan apropiado culturalmente por las tecnologías, de tratar de romper fronteras y de hacer que la gente se acerque a las salas, tenga las experiencias del espectáculo en vivo y pueda saber que en el teatro no solamente hay una expresión artística, sino que también hay una posibilidad de reflexionar sobre el presente, sobre los problemas existenciales, que es un modo, que es algo que nos invita a pensar. La idea es salir también a los barrios. Recuerdo una experiencia preciosa que se llamó Feria, capaz que usted se acuerda. Sí, como no, de Mariana Perkovich. Ahí está, donde el elenco iba y desarrollaba diferentes escenas en las ferias vecinales. Era espectacular, la gente... Bueno, tenemos un proyecto, si queremos salir, queremos, por supuesto, cumplir con los espectáculos en sala. Ahora, ya el 28 de febrero sube escena nuevamente Todos Pájaros, que fue elegido como el mejor espectáculo del año, y Roxana Blanco, actriz del elenco, como mejor directora, y 2 de sus actrices también premiadas por las distintas asociaciones de críticos. Volvemos con ese espectáculo y también tenemos idea y luego, bueno, completamos en las diferentes salas esta primera parte, nosotros llamamos franjas, ¿no? A los distintos periodos de estrenos, pero tengo una idea de expandirnos en el territorio, salir también al interior, y hay algunas giras internacionales que estamos tratando también de cerrar, porque creemos que es un modelo de hacer teatro que el mundo tiene que conocer. Y cada vez que ha salido la comedia al exterior, ese modelo de hacer teatro ha sido elogiado por la crítica y ha sido premiado por el público. Acaba de llegar la comedia de Barcelona, que es una de las ciudades de mayor actividad escénica en Europa, donde convocó a más de 7.000 espectadores, hubo 11 funciones del público, y unánimemente toda la crítica española destacó la calidad de los intérpretes y la calidad de los actores, ¿no? O sea, que me parece que es un modelo, la comedia, como la cultura en general, es una gran embajadora del país, nos da identidad, nos da presencia y prestigio en el mundo. Entonces creo que también vamos a tratar de que ese camino se siga recorriendo. Y ya tienen definido escritores, ahí va a haber presencia de escritores y escritoras latinoamericanas, ¿no? Sí, obras, sí. Esa es la idea. A mí yo creo que tenemos que poner, más allá de que el repertorio, hay también, digamos, la comedia tiene que satisfacer un poco el deseo de diferentes segmentos de público que esperan de la comedia. Hay un gran segmento de público que espera de la comedia repertorio, y eso va a estar. O sea, arrancamos con un Tennessee Williams, Dulce Pájaro de Juventud, que es una de las obras menos representadas, y que creo que, bueno, para la gente de teatro y de cine, porque hubo una versión muy importante de esta pieza hecha en los años 60. Por eso también el público cinematográfico que no ve, que a lo mejor vio estas versiones audiovisuales de Tennessee Williams, pero no las versiones teatrales, se puede acercar. Y también vamos a hacer digamos, nuevas dramaturgias. Arrancamos en la primera franja, además de Todos Pájaros y Dulce Pájaro de Juventud, con el estreno de una uruguaya que fue al exilio,
con sus padres, siendo niña, Denise Despeirú, y que hizo una carrera muy importante en España, pero nunca fue estrenada en su país de origen. Entonces me pareció que rescatar a esta autora, rescatar no necesita que la rescatemos, digamos, darle posibilidad de que su obra sea representada en el país en el que nació y en el cual hace referencia en toda su obra dramatúrgica. Es una de las dramaturgas más valoradas en este momento de la escena hispana. Bueno, va a subir en la Sala Verdi con Carne Viva y también va a ser el debut en dramaturgia de Denise Despeirú ella vino con una obra, pero con un montaje hecho en España. Va a ser la primera vez que un elenco local la lleve y bueno, me parecía que la Comedia Nacional debería... Me interesaba también que hubiera la presencia de dramaturgia femenina, escrita por mujer. Y también vamos a tener un debut de dirección, porque va a estar a cargo de Andrés Hubener, que es un director de uno de los grupos de teatro independiente más relevantes, el Almacén, de los últimos años. Y bueno, eso también es otra propuesta que está en el proyecto, que es invitar todos los años a directoras y directores que no hayan hecho todavía ningún trabajo en la comedia. Y hay una nueva dramaturgia, ¿no? Sí. Todos los días uno conoce gente Exacto, nueva, una tecnicatura muy buena de la EMAD, que ha tenido una respuesta excelente. Excelente, que la hicimos con el INAE, también es socio, y así que estuve muy cercano, cuando dirigí el INAE a esos primeros años de la tecnicatura, que ha dado muy buenos frutos. Y hay una dramaturgia joven excelente. Qué interesante queremos darle lugar digamos, creo que la pluralidad y la diversidad de géneros, de estilos y de autores es lo que tiene que hacer la comedia, porque también es la expectativa que tiene el público. Una comedia que tiene un elenco bastante renovado, ¿no? Un llamado... Sí, 30, ahora ya tiene los 30 actores de la planta, de los cuales 11 surgieron de un concurso donde tuve el honor de ser jurado, junto con Gabriel Calderón, Stephanie Neukritz, Andrea Davidovich y Pelusa Vidal, hace 2 años, y realmente, bueno, hay un elenco muy potente. Yo creo que la gran potencia es tener ese cuerpo de actores que está trabajando todo el tiempo, haciendo experiencias. Los actores, además de ensayar y hacer las representaciones, toman cursos, se invitan a maestros de Uruguay, extranjeros de diferentes disciplinas, o sea que es un grupo de artistas que está en permanente entrenamiento. Bien, José, antes de despedirlo, argentino, yo leía en el currículum especializado en derechos culturales y uno piensa en la realidad actual en Argentina y la última reflexión es cómo está viviendo esa realidad donde la cultura está siendo demasiado lastimada, ¿verdad? Sí, bueno, lo vivo con gran tristeza porque, digamos, en realidad además originariamente cuando yo ingresé a la carrera docente en la Universidad de Buenos Aires, la materia de derechos culturales no existía, soy profesor de Derecho Constitucional, entonces todo lo que significa atentar contra los derechos humanos, atentar contra la Constitución, yo creo que el grave problema que está surgiendo en la Argentina es que todos los días leemos que hay un agravio nuevo al Estado de Derecho y a los principios constitucionales, y eso duele para los que hemos nacido y nos hemos formado en el país, y duele a toda la región. Entonces, por suerte, hay otros ejemplos como el de México o el de Brasil, Colombia, Chile, que nos indican que hay otros caminos posibles. José Miguel, y Uruguay, por supuesto, que es un ejemplo de civilidad. Y por eso adopté la ciudadanía uruguaya. Y usted ha sido muy bienvenido. Gracias, y vamos a seguir de cerca toda la cartelera de la comedia. Por supuesto. Muchísimas gracias, e invito a toda la audiencia que nos siga, que siga la web y que esté atenta a todos los espectáculos. Muchas gracias. Y nosotros vamos a seguir con temas de la política nacional. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo rechazó un recurso contra el llamado a licitación del proyecto Neptuno, que había sido presentado hace algunos días por redes Amigos de la Tierra en 2023 concretamente. El tribunal alegó que la acción del colectivo ambientalista fue presentada fuera de los plazos establecidos.
El recurso rechazado fue presentado por Redes Amigos de la Tierra el 16 de marzo de 2023 y pedía la nulidad del acto administrativo que dispuso el llamado a licitación por el cual se inició el trámite para construir la planta potabilizadora correspondiente al proyecto Neptuno. El tribunal estableció que ese acto administrativo es una resolución de OCE del 15 de noviembre de 2022 que fue publicada en el Diario Oficial entre el 27 y el 31 de enero de 2023 y por ende consideró que la presentación de Redes Amigos de la Tierra se hizo fuera de fecha porque fue el 16 de marzo del año 2023, más de un mes y medio luego de la publicación en el Diario Oficial. Durante el proceso, las empresas Ciemsa, SACEM, Berkes y FAST, que integran el consorcio constructor del proyecto Neptuno, habían señalado que el recurso del grupo ambientalista era extemporáneo. Desde la organización demandante, en cambio, se fundamentó que el recurso se presentó en esa fecha porque no había habido noticia del llamado a licitación, sino hasta el 7 de marzo de 2023, cuando la Agencia Reguladora de Compras Estatales dispuso su ejecución. La organización ambientalista interpreta que el proceso licitatorio se inició sin cumplir con la consulta a las partes interesadas, violando la Constitución y la normativa legal, pero estas consideraciones no fueron analizadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo debido al vencimiento del plazo. En este momento hay otras dos acciones contra el proyecto Neptuno, orientado a construir una planta potabilizadora de agua a orillas del Río de la Plata en Arasatí, departamento de San José. Un recurso presentado ante el Ministerio de Ambiente contra la autorización ambiental previa otorgada en diciembre y además un juicio civil. Las tareas en Arasatí y su entorno ya empezaron debido a que el 20 de noviembre un tribunal de apelaciones revocó una medida cautelar que había sido dictada por el juez Alejandro Recarey, que durante meses impidió la firma del contrato con el consorcio Aguas de Montevideo. El 24 de enero, el Poder Ejecutivo firmó el contrato. En Ecuador están terminando las campañas electorales de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo, donde aparecen como favorito el actual presidente Daniel Noboa y Luisa González, candidata del expresidente Rafael Correa. Los candidatos a la presidencia de Ecuador han desplegado sus últimos esfuerzos para consolidar su apoyo antes de los comicios del domingo 9 de febrero, donde Daniel Noboa y Luisa González, los principales contendientes según las encuestas, han concentrado sus cierres de campaña en Guayaquil y Quito. Noboa, presidente en funciones y candidato por la Acción Democrática Nacional, ha mantenido un enfoque dual entre su gestión gubernamental y la campaña, y su discurso ha estado centrado en la continuidad de su gobierno, con énfasis en el fortalecimiento de la seguridad, el combate a la corrupción y la modernización del aparato estatal, intentando captar el voto de los indecisos con una imagen de estabilidad y gestión, argumentando que su gobierno ha enfrentado con firmeza la crisis de seguridad del país. Por su parte, Luisa González, candidata de la Alianza Revolución Ciudadana, ha intensificado su actividad en la última semana recorriendo varias provincias y cerrando con un evento masivo en Guayaquil, con un mensaje dirigido a recuperar el modelo de gobierno de Rafael Correa, con promesas de inversión en infraestructura, educación y salud, y llamó a sus seguidores a resistir lo que califica como políticas neoliberales del actual gobierno. Las elecciones generales del 9 de febrero no solo definirán al próximo presidente y vicepresidente del país, sino que también determinarán la conformación de la Asamblea Nacional y el Parlamento andino, y se ha implementado un plan de seguridad con la participación de las Fuerzas Armadas que custodiarán los centros de votación desde 72 horas antes del inicio del sufragio. El desenlace de estas elecciones es incierto, aunque Noboa y González lideran las encuestas con posibilidades de disputar una segunda vuelta programada para el 13 de abril, en caso de que ningún candidato alcance el 50% más uno de los votos válidos o el 40%, con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. Y en Brasil el presidente Lula da Silva defendió el derecho de los BRICS a crear una moneda alternativa y reemplazar al dólar como divisa de referencia en las transacciones. En una entrevista con medios locales, el mandatario brasileño señaló que los BRICS representan prácticamente la mitad de la población mundial, la mitad del comercio exterior, y que los países que lo integran tienen el derecho a discutir la creación de una forma de comercio que no dependa únicamente del dólar, afirmando que no fue el mundo ni la ONU quienes decidieron que el dólar sería la moneda, fue Estados Unidos, según dijo. En ese sentido, indicó que el grupo no debe preocuparse por las bravuconadas de Trump, puesto que Estados Unidos necesita al mundo más de lo que el mundo necesita a Estados Unidos y que Washington necesita vivir en armonía con Brasil, México y China, ya que nadie puede vivir de bravuconadas toda la vida. En esa línea, Lula da Silva afirmó que ningún Estado, por más importante que sea, puede pelearse con todos al mismo tiempo, refiriéndose a las pretensiones del presidente estadounidense sobre Groenlandia, Canadá, el Canal de Panamá y el cambio de nombre al
Golfo de México por el del Golfo de América, reiterando que su país responderá con reciprocidad a Estados Unidos si la Casa Blanca decide gravar los productos brasileños, que es la mínima decencia de un gobierno. La idea de introducir una moneda conjunta fue debatida por los países miembros de los BRICS en agosto del 2023 durante la cumbre de la organización en Sudáfrica, y no es la primera vez que el presidente Trump hace declaraciones sobre este tema, mientras que el Kremlin ya ha señalado que si Estados Unidos procura obligar por la fuerza a otros países a utilizar el dólar, solo reforzará la tendencia al uso de monedas nacionales en los pagos internacionales. Nos vamos, ya llega Ciudad Viva, nosotros volvemos a las 13. Que pasen bien, hasta luego.